Les damos la bienvenida. Tuvimos ahí unos contratiempos técnicos, pero ya estamos de vuelta al maratón pedagógico. Y esta es específicamente la mesa de diálogo respecto a las pedagogías corporales. Y bueno, a mí me gustaría dar un poco una introducción respecto al tema. Este es como un estudio que estoy realizando para indagar, explorar este tema de las pedagogías y el cuerpo, entendiendo que pues venimos de una sociedad en donde abordamos más lo lógico, matemático, racional, sedentario, y pues dentro de entender y reducir también la idea de la persona a solo procesos cognitivos complejos, pues hemos dejado de abordar toda una serie de inteligencias y pues de otras posibilidades para aprender y para hacer en general en la vida. Entonces, bueno, pues a partir de esa inquietud es que nace las ganas de hacer estas como sesiones de estudio en estos formatos de conversatorio, de entrevista, de ojalá que pasen otras cosas. Y pues el día de hoy nuestras invitadas son Ana González y Alicia Sapi. A mí me gustaría pasarles la palabra para que nos platiquen un poquito de ellas, se introduzcan y nos comenten también, empezando ya con las preguntas, para ustedes, ¿qué es cuerpo y qué es pedagogía? Entonces le voy a pasar la palabra a Alicia para que nos platique un poquito al respecto. Y si puedes abrir tu micrófono, Alicia, por favor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por escucharnos. ¿Y qué es cuerpo? Somos cuerpo. Somos cuerpo, y cuerpo implica muchos niveles vibratorios y muchas inteligencias. O sea, en general, tú en la primera introducción habías hablado de la visión occidental, la visión de la cultura occidental, que se centra como más en la parte mental y incluso cartesiana, dijiste ahora también, ¿no? La física y las matemáticas no modernas, porque como que eso no nos ha llegado del todo a la conciencia. Entonces, para mí cuerpo es lo que somos cuerpo, pero es un cuerpo que al tener muchos niveles vibratorios, es un cuerpo que abarca emoción, pensamiento, movimiento. Y entonces cuando queremos transmitir un conocimiento, cuando queremos ejercer la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, lo transmitimos no solo a través de nuestra mente, sino que lo estamos transmitiendo a través de nuestros gestos, de nuestro movimiento. Y los receptores igual, las personas que reciben esta enseñanza, reciben a través de su cuerpo en todos estos niveles. Entonces, cuando creemos que estamos enseñando metódicamente un concepto, estamos enseñando mucho más que eso, estamos enseñándonos, nos estamos mostrando. Y cuando estamos educando, estamos conduciendo hacia afuera el conocimiento de los demás. Entonces es una ida y vuelta de enseñanzas, lo que transmitimos y lo que recibimos. Yo misma como transmisora también recibo, y la persona que recibe también me enseña. Entonces es una pedagogía mucho más dinámica que aquella pedagogía más clásica de yo enseño, ustedes escuchan y aprenden. Sino todos aprendemos, todas y todos enseñamos, y nos enseñamos, nos mostramos. Todas y todos estamos exhibiéndonos de alguna manera, y de eso aprendemos. Estamos aprendiendo de mirarnos, estamos aprendiendo de cómo nos movemos. Entonces, de cómo sentimos, de cómo nos emocionamos. Yo tengo muchos recuerdos de
de mis maestras, de mis maestros, de su manera de enseñar. Y todo lo que yo recibía con sus comentarios, con su forma de moverse, hasta con la forma de la boca. Hay maestras, una maestra de historia hablaba de los visigodos y a mí me quedaron grabados los visigodos por la forma de la boca de la maestra, los godos y los visigodos, pero una cosa sutil y que me conectaba con otros mundos, con otras dimensiones. Eso es un ejemplo. Y hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Y mi propuesta y nuestra propuesta de las y los trabajadores corporales es hacernos conscientes y que el conocimiento no se transmita a través de la represión, porque si nos centramos nada más en lo intelectual, el cuerpo parece que fue una molestia. Quédate quieta, quédate quieto, para ir al baño hay horarios, hay que pedir permiso. Yo recuerdo que la transpiración de toda la escuela primaria, o sea, la situación ansiosa y nerviosa, porque toda la parte vital no se tenía en cuenta, más que a la hora de hacer ejercicio, entonces a esta hora se hace ejercicio y ahora sí, pa, pa, pa. Es como un poco enloquecedor, ¿no? Entonces, esa educación es casi una educación que busca separar el cuerpo, la emoción y el pensamiento en áreas diferentes, ¿no? Acá no entran las emociones, entra solo lo mental. Acá no entra la vitalidad y acá solo es la vitalidad y no es, somos maquinitas de hacer ejercicio. Y diríamos que el nuevo paradigma es buscar la integración o recuperar la integración. Entonces, ¿cómo se transmite el conocimiento a través de esta integración? Primero me tengo que integrar un poquito para que eso se transmita. Y una vez que yo lo voy experimentando en mí, lo puedo transmitir cada vez con más fluidez. Y una presentación un poco de quién soy, para que se entienda por qué hablo como hablo. Yo me dedico al desarrollo del ser humano a través de técnicas psicocorporales. Todo está dividido, sigue estando dividido en el lenguaje. Sin embargo, vamos tratando de integrar. Yo quería dar un ejemplo de distintos lenguajes, de distintas educaciones. Yo soy danzante de un grupo de danzantes que traen algo de las culturas prehispánicas. No podemos decir danzantes prehispánicos porque es lo que nos llega. Pero en las danzas de origen prehispánico se da la palabra. Cuando se da la palabra, se invita a esa otra persona a pasar al centro del círculo y ofrendar su danza. Y eso es dar la palabra. Entonces es otro concepto, ¿no? Que la cabeza se nos hace así. Dar la palabra es dar el cuerpo completo, darle a la persona la oportunidad de mostrarse en el movimiento, en la espiritualidad, en la danza. Pero una danza que es recibida y ofrendada como un rezo. Un rezo porque dentro del movimiento no es una danza nada más estética, es una danza que busca una conexión de distintas dimensiones, con el cielo, la tierra, con los símbolos de las culturas originarias. Entonces, en efecto, una cosa es la educación que hemos recibido de origen más occidental y la educación en otras culturas, en Oriente o en las culturas originarias americanas. ¿Y qué más tengo que decir? Bueno, y mi estudio formal es el desarrollo humano, la licenciatura en desarrollo humano y la formación en técnicas psicocorporales de Río Abierto con origen en Argentina y que yo traje a México.
en el acostumbrado. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Sí, sí, pues justo nos diste una embarrada, ¿no? Como de varios temas que vamos a tocar. Y sí, sí, y pues ya se va pintando como ese panorama, ¿no? Que justo es ahí a lo que hay hoy por rascarle, por indagarlo. Y bueno, antes de entrarle ya directo a los temas, te paso la palabra, Ana. Sí. Pues hola nuevamente. Hola. Pues gracias por la invitación también. Pues así como a manera breve de presentación, no sé, como que el área del enfoque de hoy. Yo, pues mi labor, mi labor fundamental ha sido la docencia en la danza. Y pues ya voy a cambiar un poco. La cosa, ahora voy a entrar por otro lado, sería como un poco a partir pues de reflexiones, ¿no? Alrededor mío, ¿no? De la enseñanza de la danza, voy a hablar desde ahí, desde lo específico eso. Pues, pues considero que en general, o sea, como ahora sí que haciendo referencia a Paulo Freire, que es el evento, pues el primer acercamiento que yo tuve, ¿no? Con la lectura de Freire, fue ese donde decía que los niños eran depósitos donde se ponían los conocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo diría que pues yo un poco fui entendiendo que así estaba la enseñanza también de la danza, ¿no? O sea, como más un adiestramiento, que una potenciación del ser, ¿no? En toda su dimensión. Y pues con mi maestra Lindura, no sé, como que ella me dio mucho panorama como para abrir mi relación, ¿no? Con la pedagogía. Y desde ahí, pues he ido como comprendiendo cada vez mejor, o sea, cómo somos una totalidad, o sea, como que el cuerpo no es un cuerpo, ajeno a mi persona, y mi persona por ahí, y mi cuerpo por acá. Entonces, independientemente de que fuera un adiestramiento, la experiencia corporal también es, o sea, tiene sus enseñanzas, ¿no? El hecho de moverse, ¿no? Pero ya comprendiendo cómo la persona, o sea, que el cuerpo y el yo y la mente y todo es una sola cuestión, ¿no? Está integrado por la materia, o sea, la materia recibe los estímulos, ¿no? Del exterior o los estímulos internos, y eso va conformando mi percepción de lo que yo creo que es la realidad. Y desde ahí, desde ese lugar yo es que desarrollo como un poco la labor, con el interés fundamental de la persona, ¿sí? O sea, que no son bailarines, son personas. Y he encontrado, bueno, además en el trabajo en el Centro de Investigación Coreográfica, y también trabajamos ahí cuestiones de creatividad y de creatividad. Y pues el hecho de trabajar con el cuerpo, con la persona, la acción, el pensamiento, las sensaciones, las emociones, el otro, como ese complejo mundo en pequeño, pero como es en todos lados. Eso, como fue guiando la importancia pues creo que va muy enfocado a que se desarrollen las potencialidades, ¿no? Más que las habilidades nada más, ¿no? Las habilidades corporales, sino las potencialidades de una persona que tienen que ver con muchísimas cosas, ¿no?
pues con el respeto al otro, ¿no? Por ejemplo, que no sería una habilidad corporal, pero no, o la conexión con el otro, permiso, el permiso que uno se puede dar de hacer un descubrimiento que tal vez no es lo que debería de, o sea, lo que todos te dicen que debe de ser, ¿no? Pero tú descubriste eso, ¿no? Entonces esos permisos que te das porque descubriste, ya después se te acomodará, sí, no, en fin, hay muchas vías. Eso es conocimiento para mí, o sea, cómo uno a partir del descubrimiento va entendiendo quién soy, cómo me relaciono con el otro y en dónde está, en dónde es donde vivo, ¿no? O sea, en fin, todas esas cuestiones. Hasta el cosmos, ¿no? O sea, ¿no? La relación con la luna y todo. Entonces, ese elemento del descubrimiento a mí me parece algo fundamental, que realmente la educación que llamamos tradicional no considera. Entonces, por ejemplo, yo cuando pues ahí con mi maestra Lynn, ¿no? Pues yo ya de chiquilla, de chiquilla, pues yo siempre como que siempre he encontrado otras posibilidades. Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Y entonces pues yo siempre decía, ay, bueno, ¿y por qué no hacemos eso? ¿Y por qué no? Y todo era, no, es así, así, ¿no? Y entonces un día pues fui con Lynn y le dije, oye, Lynn, pero ¿por qué no hacemos así? Me dijo, órale, hazlo. Y pues, o sea, si yo lo veo así como lo que fue para mí cuando me dijo hazlo, yo no lo podía creer, así no lo podía creer, a la primera persona que me decía hazlo. Y lo hice, ¿no? Pues esa experiencia creo que es una experiencia fundamental en mi labor docente, ¿no? De cómo tú le puedes permitir al otro pues que haga su descubrimiento, y si se equivoca, pues se equivocó, y si acierta, porque el error también enseña, ¿no? Y los caminos en la vía del conocimiento, el conocimiento no es lineal, es decir, o sea, no voy aprendiendo paso uno, o sea, son palitos uno, palitos dos, palitos tres, es muchísimo más complejo y es pura integración de experiencias. Entonces, pues cada uno va llevando esa historia personal al nivel de su desarrollo propio y con principios, ¿no? Éticos fundamentales, ¿no? Pues el respeto, por ejemplo, del otro y de las ideas del otro. O sea, pero cómo uno puede ir llevando eso, y lo haces con tal pasión, y tal convicción que se vuelve una forma de vivir, pues bien estimulante, ¿no? Estimulante porque pues siempre hay cuestiones que van a pasar, y bueno, esa es como un poco la idea con la que yo pues intento trabajar, ¿no? No siempre es tan perfecto, pero sí, esa es como la intención. Y considerar que la persona que está en este proceso de formación, porque yo no digo que yo sea educadora, ¿no? Sino como facilitadora o acompañante de procesos de formación, pues que le suceda lo mismo, y compartir eso, por ejemplo, compartir los descubrimientos del otro también es una cuestión fascinante. Entonces ahí la verticalidad y horizontalidad del maestro y el alumno se vuelve más horizontal, porque como dijo Alicia, pues sí, o sea, igual doy que igual recibo, ¿no? O sea, estamos en la misma, desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, pero estamos en la misma situación. Y eso, pues, me parece fascinante perdón por los perros, pero ahorita se callan. Pues me parece fascinante como relación humana con los otros, ¿no? Como un sentido de la vida que me parece lo mejor que me pudo pasar, tener la oportunidad de compartir y de recibir con muchas personas, ¿no? Con muchas personas, entonces todo esto se está moviendo, o sea, no hay nada que se vuelva estable, o sea,
ni siquiera llegas a una cosa una cosa que debe de ser o una definición de nada, ¿no? Porque se va moviendo conforme vas volviendo a hacer las cosas, vuelves a abrir otros espacios, y eso es conocimiento. Entonces, me parece que esa forma de conocer es fundamental en la pedagogía y tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, como mi trabajo es propiciar condiciones de experiencias para los otros. Ajá, es esa cuestión porque yo creo que ahí es donde se aprende. Yo no tengo nada que enseñar, ¿no? Ese sería como mi cuestión respecto a la pedagogía, ¿no? Y ahí se junta cuerpo y pedagogía. Y ya por el momento. Muchas gracias, Ana. Pues sí, justo, qué bueno que ambas le entraron, ¿no? Como de una vez a ir relacionando los temas de cómo está tejida pues su labor y su trayectoria respecto a este ambiente de la pedagogía con la propuesta freiriana, ¿no? Y hacer esta comparativa entre, o sea, creo que es un ejercicio muy útil en general que lo hagamos, ¿no? Cómo son o cómo han sido otros pues otros sistemas de aprendizaje de otros tiempos, desde la experiencia corporal y cómo lo van siendo con el paso del tiempo o cómo lo son en otras propuestas, ¿no? Como nos comentaban justo, pues las rutas que han agarrado, pues tienen que ver con, al final de cuentas, un coincidir con esta corriente de pensamiento, con este paradigma en que el cuerpo es más que solo un objeto, un contenedor, pues no sé, muchos conceptos otros que al final de cuentas se oponen a esta otra propuesta que tiene que ver con la integración. Y bueno, también un poquito nos platicaron respecto a cuáles son los mecanismos, algunos mecanismos que ustedes han conocido o que llevan a cabo para aterrizar este tipo de filosofía en el trabajo corporal. Me gustaría ver si podemos ahondar un poquito en eso, en cuáles son como estas, no sé si contrapropuestas necesariamente, pero sí herramientas pedagógicas que a lo largo de su camino ustedes pueden ubicar como que funcionan para los procesos de liberación o emancipación o de autonomía, serían llamados pues desde este camino de la educación popular, pero pues bueno, también pueden ser nombrados de otras formas. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Quieres contestar tú, Ana? Y nos invertimos. Pues yo parto de mi actividad, ¿no? Yo siento que, o creo, o hago, que la creatividad, en cualquiera de los ámbitos, o sea, porque puede ser para las matemáticas, o sea, la creatividad me parece que es uno de los elementos con lo que me parece fundamental, ¿no? Sea cual sea el área de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la creatividad, o sea, no la creación, la creatividad, o sea, cómo es la imaginación, por ejemplo, la creatividad y el descubrimiento, son estímulos poderosísimos de acercamiento al objeto de estudio, que te permite moverlo, te permite, o sea, mover ya sea una idea o una acción o un objeto o un conocimiento, no sé. O sea, te permite moverlo, rodearlo, y verlo desde muchos lugares, y sobre todo cuando es compartido. Entonces yo básicamente pensaría que esa sería como de las cuestiones que más me han interesado respecto a la pedagogía, ¿no? O sea, cómo abrir esos espacios, ese del descubrimiento, pero tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con la imaginación.
¿no? O sea, cómo fomentar todo eso, el entusiasmo, ¿no? Por darle seguimiento a las cosas, por clavarte con algo, por relacionarte con otro y descubrir al otro y que te interese el otro, no nada más tú, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de actividades, sea cual sea el tema o el área de conocimiento, pues yo pienso que es algo que como modelo pedagógico, me parece, pues, me parece bueno. Bueno, no sé, como que yo he contado mucho a partir de eso, más que pensar que el modelo sea eh, pues una ruta precisa, ¿no? Que seguir. Es como más abierto, pero con esos elementos. Bueno, ya para no tomar tanto tiempo, por el momento sería eso, lo esencial, lo que yo creo esencial ahorita. A ver si me acuerdo de otra cosa. Va. Le pasamos la palabra a Alicia y ahorita seguimos ahí comentando. Abre tu micrófono, Alicia, por favor. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente en la creatividad, y yo lo que agregaría es la parte expresiva, la expresión de las emociones, de lo que no se habla mucho en la pedagogía, como, no, las emociones, guárdalas, ¿no? Sácalas en tu casa, con tu familia o con quien se deje, con tus amigas, amigos. Y nosotros en el desarrollo del ser humano, que en esto coincidimos, quería también hacer mención a Freire, porque Freire también considera que los seres humanos están en proceso. Dice que el ser humano es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de su pedagogía, ¿no? De este modelo de pedagogía que tendría que seguir ese ritmo de este ser en desarrollo. Y cuando hablamos de este ser en desarrollo, algo que vemos mucho en esta visión del ser que se está conociendo y desarrollando, es que tenemos poca conciencia de nuestras emociones. Entonces, el juego con la expresión de las emociones nos va abriendo un campo en muchos sentidos, tanto un campo de autoconocimiento como un campo vibracional, porque es muy diferente que yo diga, bueno, les voy a explicar una historia, a que les diga, oiga, les voy a contar una cosa, o que diga, ¡ay, me duele! ¡Me quiero morir! A que diga, ¡ay, estoy muy triste por esto que me pasa! O sea, todo, estas son distintas vibraciones. Esto es lo que yo quiero explicar cuando lo digo. Que es distinto hablar a los gritos y decir las cosas así, que hablar en susurro, tímidamente. O sea, sí se escucha que es una vibración diferente, ¿no? ¿Cómo hago vibrar el aire? ¿Cómo vibra mi cuerpo cuando me expreso diferente? Esto que vibra en mi cuerpo, esto es nuestra energía. Estaba como prohibido hablar de energía. Cuando yo era chica, ¿cómo vas a hablar de energía si no sabes nada de física? Pues resulta que estamos aprendiendo sobre física, que ahora la divulgación está al alcance de cualquiera, y que vamos aprendiendo que ya la física no es la física cartesiana, ahora estamos en esta conciencia de la relatividad, en esta conciencia de los campos vibracionales, de que los electrones cambian de órbita de acuerdo a cantidad de circunstancias, y entonces tiene que ver con cómo nos expresamos también. Esto que hago con la voz es una parte, pero también lo hacemos con el cuerpo, también nos podemos mover delicadamente y nos podemos mover intempestivamente. Y es otra forma de comunicación y es otra forma de aprendizaje, ¿no? Porque yo puedo aprender desde mi cuerpo, como decía Ana, exactamente, yo puedo
Si estoy con una persona que me da libertad y le digo, oye, quiero hacer una propuesta así, así, bueno, hazlo, ¿no? Y en mi exploración voy arrastrando a mis compañeras, a mis compañeros, a mis maestras, a mis maestros. Entonces vamos haciendo un aprendizaje conjunto y vamos haciendo un aprendizaje no solo de conceptos, sino de nosotras, nosotros mismos. Y eso después lo llevamos a conceptos. Entonces, en este otro modelo de educación decimos que la mente es la gran aprendiz. En vez de decir que vamos a transmitir a través de la mente, propiciamos experiencias, que es también lo que iba diciendo Ana, por lo que yo entendí, propiciamos experiencias de las cuales aprendemos. Y nos vamos conociendo, y a medida que nos vamos conociendo y ocupando distintas dimensiones de nosotras y nosotros mismos, nos vamos expandiendo. Y hay toda una teoría entre los hemisferios cerebrales que se va difundiendo en que el hemisferio derecho tiene que ver con la visión más global, intuitiva, incluyente, y el hemisferio izquierdo está más relacionada con la decodificación de lo que nos va pasando, justamente con el poder desmenuzar, ponerle nombre, etc. Y que esa conexión entre los dos hemisferios se sigue desarrollando, está inacabada. Y que con cada experiencia nueva y con cada decodificación nueva, vamos teniendo nuevas conexiones. Y eso es la capacidad que vamos teniendo de aprendizaje de la experiencia, de autoconocimiento y de transmisión de ese conocimiento y de ese aprendizaje. Bueno, ya me fui hasta... Sí, y qué bien que te fuiste por allá, porque justo otra de las preguntas que quiero lanzarles es, pues sí, por un lado, ¿cómo entendemos el proceso de aprendizaje desde el cuerpo? Pero también, ¿cómo podemos encaminarnos hacia el reaprendizaje? Que ahí hay un juego entre el proceso bueno, entre las diferencias quizás de conceptos de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, porque desde lo corporal, así como desde otros campos de conocimiento, se aborda, por ejemplo, el repatronaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos indagar en los aprendizajes que hemos llevado a lo largo de nuestro tiempo de vida e incluso, pues, en los aprendizajes transgeneracionales? Y cómo es que podemos abordar el reestructurar eso de alguna manera, ¿no? Como alterarlo de alguna manera. Entonces, pues qué bueno que se fue por allá la plática. Y pues esa sería la pregunta. ¿Cómo es para ustedes este proceso de desaprender en contraste con el aprender y el reaprender? ¿Alguna de las dos quiere contestar? ¿O les echo...? Sí, vas, Ana, porfa. Pues, bueno, pues yo lo veo a nivel de la sinapsis, ¿no? El aprendizaje, lo que voy aprendiendo, o sea, no lo que aprendí acá en la cabeza, sino lo que voy aprendiendo en la experiencia, eso se queda en mí, o sea, eso no desaparece, ¿no? Entonces, desaprender y no sé cuánto, no sé qué, eso pues yo lo veo más bien, más que si desaprendo y vuelvo a aprender y eso, o sea, si lo veo nada más en el pura acción corporal, ajá, y es expansivo hacia todo, es que si yo quiero repatronar, ajá,
pues no necesariamente es la vía que yo creo que es la más indicada. Yo más bien pienso que lo que hay que abrir es rutas nuevas, ¿no? Ajá, porque esa ya está, esa se va a quedar así, ¿no? Lo que yo ya aprendí, pues ahí se queda. Pero si yo abro rutas nuevas y esas forman parte de mí, se expande por un lado pues, mis posibilidades. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros concebimos, bueno, o creemos, por ejemplo, es la experiencia con el fuego, es que estaba leyendo eso ayer, la experiencia con el fuego, el niño que se acerca a la llama a la fogata, no sé, al fuego, pues inmediatamente los papás le van a decir, no, 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 no lo hagas, eso quema, ¿no? Pero él no tiene la experiencia de que eso quema. Ajá. Entonces ya tiene una información, ajá, antes de tener la experiencia, por ejemplo. Entonces ahí ese es un ejemplo que estoy poniendo, pero entonces el niño, pues que es curioso, pues luego va a meter la de esa, entonces ya siente en el momento que siente, puede asociarlo con lo que le dijeron o puede crear una nueva manera de entender, de entender o sea, que el fuego me quema. Y así como eso del fuego, pienso que estamos llenos desde la infancia de muchas cuestiones que nos fueron diciendo, ajá, pero que no hemos experimentado. Entonces, el repatronaje, pues sería como en ese caso sería de las creencias, ¿no? De la información que tengo, o como sea, en el caso de la danza, pues sí, o sea, bueno, era mi propia experiencia de cómo me dijeron que hiciera las cosas y, y realmente pues yo fui descubriendo que no, ajá, pero te dicen es que así y así, y solo así, ¿no? Entonces, la oportunidad, o sea, yo más bien pienso que es la oportunidad que tú te des a ti mismo de ser un transgresor de las afirmaciones, ¿no? Y no porque se nieguen, sino simplemente para expandirlas, moverlas, modificarlas o lo que sea, ¿no? Entonces, yo por eso digo no me replanteo repatronarme, ajá, sino más bien ver cómo moverme de donde estoy y ver las cosas desde otro punto de vista. Y desde ese movimiento de mis puntos de vista, de donde vea las cuestiones, me parece que ahí será un movimiento en donde lo que no funciona se va a quedar en lo oscurito y, en fin, voy como adquiriendo otras maneras y así sucede, me parece que en todo, o sea, yo lo veo muy claro en el movimiento, pero también lo veo muy claro en cómo fui, pues uno sabe de su experiencia, ¿no? No de la de las demás, o sea, cómo cuestiones que eran decididamente así, porque esa es la ley, ¿no? Pues eso, ¿no? El ejemplo que acaba de poner Alicia, o sea, como la física, ¿no? Pues de mi infancia, de lo que a mí me enseñaron que era la física, ¿no? De los electrones y los átomos a lo que ha sucedido, ¿no? En este periodo que he tenido de vida, pues realmente, pues lo que me dijeron que era, pues sí es, pero está mucho más expandido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo lo vería así, ¿no? O sea, como que no luchar contra las cosas, sino más bien moverse, ajá, para que se expandan y se acomoden, porque todos son relaciones en mi modo de entender el mundo, son relaciones, entonces, así lo vería yo de una manera muy, muy pequeña, ¿no? Tal vez, bueno, ya. Muchas gracias, Ana. Le pasamos la palabra a Alicia. Pues yo, en mi experiencia mía de mí, sí tuve que repadronarme. Tuve que hacer un gran esfuerzo. Yo en un momento decidí que mi forma de aprender, concretamente en la escuela, no me estaba sirviendo. O sea, yo era muy estudiosa, muy cumplidora de las reglas,
y empecé a sentir que todo eso que yo estudiaba, iba a las escuelas más exigentes y cumplía con todo, y que yo no me conocía a mí misma. Y eso me empezó a crear una inquietud profunda, tremenda. Pero yo estaba organizada, yo tenía 15 años y iba a la escuela que era en non plus ultra, ¿no? En la Argentina, en Buenos Aires, así, el Colegio Nacional. Volví a mi casa, estudiaba, hacía mis tareas, dormía, me levantaba, iba a la escuela, ¿verdad? Tarán, tarán, exactamente. Y dije, no puedo seguir así, porque no sé quién soy y con todo esto que estoy llenando mi cabeza, no lo estoy descubriendo. No entiendo por qué me pasa lo que me pasa, como dicen las canciones. Y este camino no me lleva. Tengo una cantidad, cuando yo estudiaba latín, francés, alemán, física, todo, ¿no? Este camino no me lleva hacia quién soy, ¿no? Hay una distancia que no logro atravesar. Así que empecé a desestudiar, literalmente así. Llegaba a mi casa y en vez de ponerme a estudiar, agarraba la guitarra, claro, con un método de guitarra, ¿verdad? Pero dentro de todo, como era muy metódica, aunque sea, pero así, tenía que hacer un gran esfuerzo por no cumplir con todos estos mandatos de estudio de esa manera. Y a buscarme alternativas. Tengo que hacer otra cosa que no sea esta mecanicidad del estudio de esta manera porque no llego hacia mí misma. Y me dio mucho trabajo, y ni hablar de las reacciones alrededor, ¿no? Como, ¿qué le pasa a esta niña? Desde los maestros que decían, las maestras que me mantenían las notas porque decían, ya se le va a pasar, hasta los otros que me tiraban así al vacío, y la familia enloqueció, ¿no? Esta niña enloqueció, ¿qué le pasa? Y ahí, por suerte, encontré este otro camino psicocorporal, ya estaba en este camino de Río Abierto, pero entré más de lleno, entré a una formación, y cuando entré, encontré como otra materia, ¿no? Otra forma de aprendizaje, otra forma de entender la realidad que iba mucho más en la dirección que yo estaba buscando. Y me las ingenié para soltar lo otro y dedicarme a esto. Y claro, el día que retomé, después de 15, 30, después de 20 años más o menos, que retomé la educación más formal, ya no tenía problemas, ya lo transitaba con más agilidad, ¿no? Estaba llenando espacios con significados que yo ya había encontrado adentro mío. Pero sí tuve que desaprender. O sea, yo en mi experiencia personal, porque era muy mental, muy intelectual, tuve que deshacerme de esa parte mía para encontrar otra. Y la encontré. Por suerte, yo estoy muy agradecida. Me considero muy afortunada y después lo pude integrar, por supuesto. Pero una vez que desarrollé tanto la parte motriz y la parte emocional como la mental. Y entonces la gran aprendiz empezó a aprender de otra manera, a partir de la experiencia, a partir de la respiración, a partir del movimiento, que no eran herramientas que yo tenía, porque además agrego que era muy asmática. Entonces me movía poco porque me agitaba mucho, me apasionaba el movimiento, el ejercicio, pero me ahogaba rápidamente. Entonces tuve que aprender todo otra vez, a expresarme, a gritar, a cantar, a moverme y después a sacar mis conclusiones. Yo así le hice. ¿Cómo hicieron ustedes para desaprender? Así. Yo hice así. Después reaprendí, tal cual. Después pude volver a recodificar mis conocimientos de otra manera. Sí, y por ejemplo, dentro de esa recodificación, ¿cómo ustedes creen que podemos trabajar en la vinculación que tenemos, no sé cómo decirlo, como
con el afuera, porque muchas de las prácticas desde la educación somática o de las prácticas como integrales o integrativas, creo que más bien de las más populares, tienen que ver con una introspección justo, ¿no? Pero, pues, o sea, creo que lo que conozco de sus propuestas pedagógicas, sus propuestas de experiencia, no solo tiene que ver con el vínculo hacia adentro y, por ejemplo, estados meditativos, pues, introspectivos, sino con un relacionarse, justo como ya habían mencionado, ¿no? ¿Qué pasa con la relación con los otros por primer instante, con los otros seres humanos? Pero ¿qué pasa cuando también la interrelación es con lo otro, ¿no? Cuando se trabaja con el espacio, lo que estás mencionando, Alicia, de la energía, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va la siguiente pregunta. ¿Quieres empezar, Ana? Ay, te están cediendo la palabra. Tienes apagado tu micro. O sea, la pregunta es cómo hacer eso. Sí, ¿cómo es que el reaprendizaje, o en el caso de lo que tú nos respondías, pues estos otros caminos, desde, ajá, ¿cómo es que desde el cuerpo se abordan estas estrategias para conectar con lo otro, para tener la conciencia quizás de la interrelación que nos implica el cuerpo mismo? Pues no lo sé, pero o sea, yo creo que en primera instancia es pues quitarse los dogmas de los deberes seres, ¿no? Me parece que es lo primero que yo pensaría, ¿no? O sea, cómo le propicio al otro su reestructuración o sus nuevas relaciones, ¿no? Porque sí sigo creyendo que uno va agregando, ¿no? Ajá. Eh, pues eso, o sea, esa sería, o sea, fuera dogmas, ¿no? Fuera imágenes sobre mí mismo, ¿no? O sea, la imagen que yo puedo tener de mí misma, pues de que soy muy buena o de que soy muy cumplido, o sea, ¿no? O que soy un desastre o lo que sea. O sea, como quitar todas esas cuestiones para que la experiencia sea en presente. O sea, yo creo que el aquí y el ahora es fundamental en esto, ¿no? O sea, como el estar, el ser en el momento y en el instante. Ajá, sin esas reglas, no sé, sin tener que cumplir con algo que a final de cuentas, un buen camino siempre llega a algún lado, ¿no? Pues a final de cuentas creo que lo importante es así, ¿no? Lo que dijo Alicia. O sea, lo más importante es encontrarse a uno. Ajá, eso, ¿no? Es quién soy yo frente a mí, conmigo, con el otro, con los otros, con el mundo, con lo demás. Porque desde ahí es de que yo voy relacionándome y construyendo mi historia personal, ¿no? Entonces todo lo demás, si me está rigiendo en mi comportamiento, si me está rigiendo en mi manera de pensar, si me está rigiendo en mi manera de hacer, en mi manera de sentir, ¿no? Pues eso de la imagen, ¿no? De uno, o sea, de qué debes de cumplir, pues la verdad que uno, quién sabe qué debe de cumplir, la verdad, porque no creo que vengamos a eso, sino que venimos o estamos, más bien estamos para eso, para estar aquí con el otro y estar presente y pues ser buenas personas. Yo creo que sí, eso es muy importante. Y pues eso, dar y recibir, ¿no? Por ejemplo, esas son cosas mayores que los conocimientos y las reglas, ¿no? Entonces, como todo se mueve, pues todo lo que me dijeron que debía de ser también se mueve, ¿no? Entonces se mueve en el sentido también en el que tenga sentido para mí, ¿no? Entonces, eso, pues a mí me parece que ese sería el modo, ¿no? De decirte, mira, Tamara, mira, Tamara, ¿por qué no le buscas? O sea, como yo les digo, ¿no? ¿Y por qué no le buscas por acá? ¿Y por qué te repites? ¿Y por qué no? ¿Por qué te frenas? ¿Por qué tienes miedo?
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Nada. Y ahí es como vas a llegar a entender qué es lo que a ti te mueve, lo que te hace estar y ser, ¿no? Y pues eso es una potencialidad que me parece súper fundamental. Entonces eso, o sea, sí es con uno, ajá, o sea, como tener o sea, yo pienso, ya para acabar esta pregunta, yo pienso o he sentido o he percibido que las personas que tienen temor de sentir, ¿no? O sea, que no, todo es acá y no, todo muy bien hecho. O sea, que no se conectan con lo que sienten, que no pueden expresarlo, ¿no? Así como dijo también Alicia, así, incapaces de expresar porque no debe de ser y esas cosas. O sea, esas personas, yo siento que se quedan como en un lugar, ¿no? O sea, como siempre bien, todo eso, ¿no? Siempre bien. En cambio, las personas que se atreven y que se equivocan y que pues no sé, que estallan y que lloran, que ríen, que, ajá, o sea, que se emocionan, ¿no? Con lo que están viviendo, y esas personas tienen un desarrollo más armonioso con ellos mismos y con su vida y con lo que hacen con los demás, ¿no? Entonces yo siento que por ahí va, ¿no? O sea, de lo que debe de ser, o lo que creo que debo de ser yo, ajá. Pues soy lo que soy, simplemente, ¿no? Y no soy buena y soy mala, y soy todo, no somos esquizofrénicos, pero sí soy todo, según la circunstancia. Entonces aceptar eso, la aceptación, ¿no? La aceptación de lo que soy, ¿no? Y eso me impulsa a, pues sí, a corregir cosas, en fin, ¿no? Ese es el camino pues, de la vida, creo yo, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo pensaría de la pregunta, pero no sé si te contesté lo que preguntaste, pero eso es lo que me inspiró. Sí, y más. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Alicia. Mira, nosotras, en este camino de lo psicocorporal, trabajamos mucho con la imitación. Esto, lo último que dijiste, Ana, soy buena y soy mala, ¿no? Soy inteligente y soy tonta, poder aceptar mis opuestos. Y otra vez me regreso a las culturas originarias, donde el origen de todo es la dualidad. Pero nuestra cultura más occidental, que fuimos refinando, porque los griegos no eran tan polarizados, sino aceptaban mucho más los opuestos. Nosotras venimos de ahí, pero nos las arreglamos para quedarnos con una partecita, ¿no? Lo que nos pareció más aceptable, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser buenos, tenemos que ser generosos, también tenemos que ser egoístas, pero no tanto, y tenemos. Entonces, al trabajar con la imitación, podemos enriquecer este espectro de ser de diferentes maneras. O sea, nosotros trabajamos mucho con la imitación. En principio, si estamos en grupo, imitamos a la persona que lleva el grupo, ¿no? Que ya fue desarrollando esta capacidad de integrar pares de opuestos, los llamamos, justamente. Y no quedarnos en un extremo. No, yo desde chiquita soy rebelde y se la aguantan y a mí qué me importa. O yo soy la buena de esta historia. O sea, podemos tener las dos partes, podemos aceptar las dos partes, pero ¿cómo hacemos? Yo en mi caso, yo era incapaz de salirme de ser buena, obediente y correcta. No sabía por dónde. No había caso. Me daba cuenta que estaba atrapada, pero no sabía. Y con este trabajo imitativo se me fue expandiendo la capacidad expresiva. Uno empieza así jugando a imitar, y si la otra persona salta y dice locuras, bueno, yo salto y digo locuras aunque no me las crea. Y de repente mi organismo entero lo aprende.
Y después lo puedo reproducir de verdad cuando yo lo siento. Que eso, y entonces, ¿en quién se convierte? Es una niña tan correcta, mi hija. Mira, mira el monstruo que me están devolviendo, ¿no? Se va a esas clases extrañas y regresa y me repela y me contesta y no me hace caso. Porque yo hacía caso, ¿no? Yo soy un ejemplo increíble. Los que me conocen ahora no lo creen. Pero le pueden preguntar a mi mamá, era buenísimo. La imitación es algo que nos ayuda mucho en un sentido y en el otro. O sea, imitamos a la persona que coordina, pero la persona que coordina también imita a los que están en el círculo. Entonces empieza una ida y vuelta, una ida y vuelta. O sea, yo enseño un movimiento así, la persona me imita, pero hay gente que no me va a imitar igual, que lo va a hacer de otra manera, va a ser así. Y entonces yo voy incorporando ese otro movimiento así, yo me enriquezco y se establece una comunicación con la otra persona. Cuando yo la imito, es como si yo entrara, pase la moto, como si yo entrara en su mundo interno. Cuando me imitan a mí, entran en mi mundo interno. Y ahí empieza a haber una modificación muy grande, tanto de las relaciones interpersonales, porque si yo entro en el mundo interno de la otra persona imitándola, también la entiendo, pero entiendo cosas que no entiendo con la cabeza, pero entiendo con el corazón, o entiendo con mi centro motor. De otras maneras podemos entender. Ya no estamos tan atrapadas y atrapados en la mente. Si no entiendo acá, no entendí nada, no importa, puedo no entender acá, pero lo entendí acá. ¡Wow! Lo entiendo desde mi respiración, lo entiendo desde la forma de pararme. Cuando nosotros hacemos lectura corporal. Entonces, lectura corporal no es nada más que miro a la persona y digo, está así y está así, sino que la imito. Para hacer la lectura corporal, la imito y me paro de la misma manera. Si está más apoyada a un lado, me apoyo de ese lado. Si tiene un hombro más adelante, lo adelanto. Y cuando entro en lo que llamamos su plástica, que es su forma psicocorporal de estar en el mundo, cuando entro ahí, la entiendo. Entiendo, por ejemplo. Entramos a la parte corporal, a ver si se ve. Sí. O sea, si la persona está parada así, y yo me paro así, fíjate, puedo andar por la vida un poco así, desafiando, atropellando. Si la persona está parada así, me doy cuenta que es difícil que me diga las cosas directas. Se las va a guardar, y yo misma, si la imito, me las voy a guardar. Y nos podemos comunicar desde lo corporal, como un juego. O sea, yo la imito y me imita, y yo la imito y me imita. Y empieza a haber una comunicación más allá de lo mental, sino desde toda mi vitalidad. Entonces, y desde mi vitalidad y su vitalidad es donde nosotros en esta forma de trabajo logramos romper esos esquemas con los que crecimos. Por eso yo sí hablo de transformarlos. Puedo regresar si me conviene, o sea, después, ¿no?, de 20 años regreso, estudio, doy mis exámenes, pero es muy diferente, ya no sudo frío, ya no me angustio, ya entiendo, o sea, le encuentro un sentido más profundo a todo lo que hago, que no es nada más cumplir porque debo cumplir con las reglas, sino lo hago porque me gusta, me explica y me puedo relacionar de otras maneras. Entonces, ahí retomo la pregunta de cómo deshacer esos patrones de comportamiento y adquirir otros. Y como dice Ana, podemos regresar a lo conocido, porque eso ya lo sabemos hacer. Pero siempre va a ser diferente. Y también coincido en que el aprendizaje no es lineal, y yo digo que es en espiral. O sea, pasamos por lo que ya sabemos, pasamos por lo que ya vivimos,
pero de otra manera. Y otra vez volvemos a pasar como si cada uno tuviera su leitmotiv, cada uno tiene sus temas que viene a resolver en la vida. Y se los vuelve a topar. Pero si esto ya lo viví, bueno, ahora lo vivo otra vez, pero tengo más herramientas. Y después de unos años lo vuelvo a vivir, pero tengo otras herramientas. Y el aprendizaje sigue siendo, y el crecimiento sigue siendo en espiral, no lineal. No es que ya aprendí, voy como flecha, y nunca más me va a pasar esto. Me va a volver a pasar, pero voy a tener otras herramientas. Y me va a volver, pero ¿cómo si estoy en un trabajo de desarrollo personal me vuelve a pasar? Por eso mismo me vuelve a pasar. Porque ahora le voy a aprender otra parte, y voy a aprender otra, y voy a integrarlo de otra manera, y hay un crecimiento como ser humano que va más allá de lo mental, sino en todos los niveles. Y ahí también coincido con Ana. En todos los niveles. Nos volvemos más humanas, más humanos, más incluyentes, que es el tema de esta época, cómo ser más incluyentes, conociéndonos. Cuando me conozco más, dejo de ser tan excluyente, porque me doy cuenta que yo tengo de lo mismo que tienen los otros y las otras. No, ¿cómo? Me dijo, ay, sí, yo también he dicho lo mismo otras veces. Mirar un poco para adentro, aceptar un poco para afuera. Mirar otro poco para adentro, incluir otro poco lo de afuera. Entonces no se queda uno mirándose nada más el ombligo, era tu pregunta un poco, sino que ese mirarnos para adentro nos ayuda a aceptar y a reconocer afuera lo mismo que tenemos adentro, porque la verdad es que nos parecemos mucho finalmente, esencialmente. En las formas podemos ser diferentes y eso es lo que nos enriquece, pero mucho. Pero en esencia, ahí sí que coincidimos. Entonces, un poco de esto y un poco de aquello. Ay, muchas gracias. Pues fíjense que ya vamos llegando al final. Empezamos un poquito después, entonces nos quedan ahora 10 minutos. Pues lo que habíamos pensado un poquito era terminar hablando como de cómo vemos esta relación de la praxis, ¿no? Por un lado hay quien, bueno, desde ciertas perspectivas se plantea como la dicotomía reflexión-acción, pero también desde otras perspectivas es como un poco lo que decías Alicia hace rato, ¿no? Como qué pasa cuando en vez de dicotomía es la dualidad, ¿no? Y cuando también pues generamos momentos en donde no está dividido reflexión y acción y más bien está en un conjunto. Entonces, pues me gustaría pasarle la palabra a Ana y mientras Ana nos contesta un poquito, pues tú qué opinas respecto a la praxis, por qué te parece importante y así. Y de qué manera, pues creo que en el cuerpo es bastante obvia, pero pues igual nos puedes comentar alguna reflexión. Y mientras, Alicia, pues podrías también decidir si te animas a cerrar con el ejercicio que nos habías propuesto o si cerramos solo así, tú nos ayudas como a ya ir despidiendo el programa, ¿vale? Entonces te paso la palabra, Ana. De la práctica. Pues En realidad, digamos como que es del punto de vista, ahora sí que, porque hacer, pensar y sentir es simultáneo, ¿no? Entonces, en el hacer está sentir y pensar, pero desde el punto de vista, o sea, desde dónde se va a integrar las tres en la praxis, es en el hacer. Pero es un hacer que no va dirigido, o sea, no va enfocado a hacer nada más, ¿no? Sino a estar, ¿no? Es como una cuestión así. Entonces, pues independientemente de la actividad, yo así lo vería, ¿no? O sea, pues es que, o sea, el hecho de que sea
desde el cuerpo, ajá, es estar, no, ese hecho ya es una acción, es un hecho de estar, ajá, y desde ahí me parece que la praxis integra a la persona, ¿no? Porque pues sí podemos pensar que si estamos en una actividad, ¿no? Nada más estás sentado recibiendo, pues no sé qué tanto, pero cuando es desde tu cuerpo, aunque estés sentado como estamos ahorita, nuestro cuerpo está activo, ¿no? Entonces está vivo, está presente, está ahí, entonces la recepción, o sea, la integración se da. Ajá. Entonces yo pues más bien por ahí veo la praxis, o sea, la praxis es estar en lo que estás, recibir y dar. Entonces pues la actividad de la danza pues sí es práctica, pero si la dejamos, o sea, ese sería, ¿no? Más bien mi conclusión, o sea, que si tomamos de que porque hago danza es praxis, ¿no? Bueno, no sé qué sea praxis, pero yo creo que es más amplio. Pues quién sabe, ¿no? Porque yo puedo estar haciendo, reproduciendo, porque no es la imitación como la que acaba de decir Alicia, porque así la enseñanza es de imitación, mucha de la enseñanza, ¿no? Yo le hago así, tú haz lo que yo hago y ya vas a llegar, ¿no? Pero es una cosa tan directa, ¿no? O sea, lo que se está enseñando es un lenguaje, ¿no? Entonces eso es así, solo así y con esta manera de hacer. Ajá, eso me parece que no es una praxis potenciadora, ¿no? Sí, es práctico, pero se queda únicamente en el hecho de hacer, ¿no? Entonces, la praxis yo la consideraría eso, ¿no? Que es una actividad en donde se integra sentir, hacer y pensar. Bueno, que vaya enfocada a esa cuestión. Eso sería lo que yo podría decir al respecto. Y es súper importante y yo creo también que para el conocimiento, la praxis, ajá, entendida como integración, esa va antes de la formulación teórica, ajá, ¿no? O sea, como que ahí ya lo nombras o lo acomodas o lo relacionas con cuestiones así, pero eso no va primero, este, es un asunto más pragmático, yo digo, el asunto del conocimiento desde la experiencia, y después se elabora, ¿no? La cabeza siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como que yo diría eso, ¿no? Que en esta cuestión de la vida, de vivir, pues primero vivo y después pienso, bueno, lo elaboro, ¿no? Siempre pienso. Primero vivo, recibo, descubro, imagino, ¿no? Y después lo puedo elaborar, es para explicarlo, ajá, ¿no? Entonces, y bueno, hay mucha información, ¿no? Hoy en día, mucha información que nos permite explicar nuestra práctica y nuestros descubrimientos y encontrar el camino en el que estamos, el que hemos descubierto, el que es nuestro. Así yo lo vería. Entonces, la importancia de la praxis me parece fundamental en la vida, Ya. Gracias, Ana. Pues gracias también por tu participación. Ya estamos por cerrar. Y pues nos comentas tú, Alicia, y ya nos das el cierre. Mira. En 5 minutos, por favor. En 2 minutos. Yo las puedo invitar a que nos pongamos de pie, que nos estiremos y hacer una praxis integradora como propone Ana, justamente. Y ahí, justo en tus palabras, Ana, estaba esto que yo decía, que la mente es la gran aprendiz o el gran aprendiz, ¿no? Que primero viene la experiencia y después, o sea, la mente va decodificando eso que estamos haciendo. Entonces nos estiramos los costados, así, ¡ay! Nos quejamos, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Que a mí me enseñaron que eso era de mala educación, imagínense. Entonces ahora tuve que aprender que esta es la mejor educación,
poder movernos y que el movimiento suene, te suene. Ay, 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 ay. Y lo cantamos también. Ay, ay, ay. Y cada una va a cantar como le salga. Ay, ay, pero abriendo la boca. Eso sí, que salga abriendo la boca. ¡Uah! ¡Ay, ay, ay! Mandamos un sonido al universo. ¡Uah! ¡Ay! Dejemos que se abran los brazos, que se abra el pecho. ¡Ah! Y vamos a darnos masajito en la panza. ¡Oh! Y dejamos que la panza se queje, que salga un quejido. ¡Oh! Y de esa panza que ha estado quieta mucho rato, porque estuvimos sentadas. Yo estuve manejando mucho rato y otros estuvieron viendo la compu todo el día. ¡Oh! Y vamos haciendo un masaje en círculo. El intestino grueso empieza del lado derecho, atraviesa por el centro y baja del lado izquierdo. Entonces, le ayudamos a este intestino, que le echamos la culpa de todo. ¡Ay, que es intestino perezoso! ¡Ay, que es intestino nervioso! ¡Pobre intestino! Está absorbiendo todo lo que nos pasa. Entonces le damos masajito. ¡Oh! Para que se mueva un poquito. Y haciendo gala de muy mala educación, nos agarramos la panza, nos deseducamos y nos reeducamos. Y le damos un masajito así como meciendo un poco esta panza, así, para un lado y para el otro con el borde de las manos. Y Alicia, con